Llegamos de este modo al bloque dedicado al Antiguo Testamento, un ciclo en el que hoy inició el programa número 42. Hemos tratado los libros históricos, los libros proféticos, y desde hace 5 programas estamos haciendo toda la introducción a lo que es la sabiduría, y de un modo particular, desde el programa pasado empezamos a ahondar el concepto de la sabiduría desde la palabra Jokmah en hebreo, que es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Y así estuvimos hablando de la sabiduría corporal. Dijimos que el artesano tiene una sabiduría también en las manos, más que en la inteligencia, que combina muy hábilmente su sabiduría intelectual con lo que tiene entre manos. Hablamos de la sabiduría como astucia, hablamos de la sabiduría como prudencia. En este sentido, Santo Tomás de Aquino dice que la virtud de la prudencia es fundamental cuando se trata del comportamiento moral de las personas. Es decir, cuando hablamos de prudencia, también siempre tenemos que hablar de otras actitudes que ojalá lleguen a ser virtudes en nosotros, ya que la prudencia va engarzada con la justicia, con la fortaleza y con la templanza. Comúnmente, clásicamente en la teología se llaman virtudes cardinales. Proviene de la palabra cardo o gosne, aquello en torno a lo cual giran el resto de las virtudes. Sería ya entrar en un plano místico bastante importante. Pero hoy por hoy, para lo que estamos en este momento intentando focalizar, tenemos que tener en cuenta siempre que la virtud de la prudencia debe ser utilizada en lo que se refiere al comportamiento moral de las personas. Y decir comportamiento moral es estar hablando del comportamiento psicológico de las personas. Por una razón muy sencilla, digamos así, que la ley de Dios en el Antiguo Testamento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, sabemos que somos seres circunstanciales. Entonces, las circunstancias en las que estamos tienen que actuar, y no son universales las circunstancias. Nosotros cambiamos de circunstancias cada día, con cada persona, con cada situación. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento tenemos que preguntarnos quiénes son mis prójimos, para saber bien cómo dirigirse a uno y a otro. Ahí estaría el comportamiento moral de las personas. Así como sucede con las profesiones, con las ocupaciones, con los trabajos, uno tiene un comportamiento moral. Cuando el comportamiento moral está establecido, nos relacionamos mejor con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con nuestra ocupación. Y lo mismo se aplica a las personas. Quiero citarles ahora a un filósofo que no tiene nada de cristiano, pero que plantea bien el problema en su libro El existencialismo es un humanismo. Me refiero a Sartre, a quien estudié mi formación filosófica. En ese libro tan discutido, del nombre que acabo de pronunciar, El existencialismo es un humanismo, dice que en una ocasión se le presentó un muchacho durante la época de la resistencia en Francia, o sea, durante, diríamos, la época de la ocupación nazi,
El joven le planteó este problema. Yo soy hijo único, mi madre es viuda, soy su único sostén. Y en este momento me veo tensionado y como tironeado por dos aspiraciones. Quiero servir a mi patria, pero si me alisto en la resistencia, le voy a producir un tremendo dolor a mi madre. Entonces, ¿quién es mi prójimo en esta circunstancia? ¿Puedo remitirme a una ley? Sí, evidentemente. La ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿quién es mi prójimo en esta circunstancia, en este momento? ¿La patria que reclama la lealtad de todos los ciudadanos o la madre que también necesita del hijo en esta situación? Ven, este es el planteo, me pareció muy iluminativo por cómo voy llevando el tema, de cuando somos seres circunstanciales, nos generamos este planteo, lo sabemos, siempre quién es mi prójimo. A veces hay 2 prójimos, hay 3 prójimos, hay 4 prójimos, y nosotros tenemos moralmente que saber responder. A mí me pasa a veces que tengo muchísimos llamados, muchísimos mensajes, y a veces en el tiempo que puedo llegar a responder, porque no son mensajes de saludo, hola Claudio, ¿cómo estás? Te mando un cariño, un beso, un abrazo, no. Son, me ocurre esto, estoy pasando por tal situación. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Esa es una pregunta que yo me planteo en el momento en que tengo poquitísimo tiempo, a quién respondo y qué respondo. Por eso, cuando uno es muy ocupado, generalmente las respuestas son breves. Llevo esto al plano de ustedes. ¿Quién es mi prójimo? Ustedes también se verán ante estas circunstancias que uno moralmente no se comporta igual con todos, porque prójimo es una situación, es una circunstancia, es una persona, son 2 situaciones, son 3 situaciones, son 2 personas, son 4 personas. ¿Ven la pregunta que hay que hacerse? Por eso la prudencia va a optar por tratar de discernir. La intención la tenemos con todos, pero no somos un pulpo. No podemos abarcar todo y a todos. Aquí nos es posible dar una respuesta teórica al desafío concreto que plantea la situación. Por más que nos debatamos y tratemos de, digamos, razonar la decisión que tomemos, nunca va a ser la consecuencia lógica de un razonamiento. Lo que hay que hacer es cortar el nudo gordiano, digamos, ¿no? O sea, optar, decidirse por una cosa o por la otra, sabiendo que corremos el riesgo de equivocarnos, que podemos elegir mal y que nunca tendremos la absoluta seguridad de haber realizado la mejor elección. Si esto sucede a una persona que es escrupulosa, está todo el tiempo sintiendo sentimiento de culpa. Yo atendí a mucha gente que me compartió que sentía culpa por esto, por no poder responder allí, por no poder responder allá, por no poder responder a lo que le pidieron, por no poder responderles a tales personas. Y yo les dije esto que estoy explicando. Uno tiene que comportarse moralmente de acuerdo con las circunstancias. Por eso mismo, cuando uno acepta interiormente que es un ser circunstancial, las cosas se van desarticulando en la mente de un modo más sano. En cambio, si la persona se ve hiperexigida y no analiza sus circunstancias y las circunstancias de afuera,
exteriores, va a sufrir mucho, hasta puede llegar a ser muy escrupulosa, con sentimientos de culpa o que siempre está en deuda con los demás. Esta es una experiencia muy concreta, sobre todo cuando se plantea el problema de la orientación vocacional, por ejemplo, cuando los adolescentes salen del colegio secundario y tienen que tomar una decisión con respecto al futuro. Tienen todas las facultades delante. Si es que deciden seguir estudiando y cada carrera presenta su atractivo, unas el económico, otras el espiritual, y el joven sabe que cuando elija va a tener que correr un riesgo importante, ya que de esa elección va a depender una cierta medida de todo lo que pueda llegar a decidir inmediatamente. Por eso, elegir una carrera descarta todas las demás posibilidades. Cuando una persona se pone de novio con otra persona, descarta la posibilidad de salir con otras personas. Moralmente hablando, que haya gente que no lo hace, eso ya sabemos. Pero digo, para mantener medianamente una conducta es así. Cuando una persona hace votos, le dice no a la posibilidad de tener hijos, o no a la posibilidad de ser de otra persona. Cuando uno es religioso, religiosa, monje, monja, sacerdote o laico consagrado. Por eso la decisión, esto es lo que quiero enfatizar, implica también muchas renuncias y con bastante frecuencia presupone también cierto desgarramiento interior. Por eso se habla de la angustia de la decisión, así se llama. Muchas veces cuando una persona tiene que tomar una decisión se angustian porque le gustaría todo, pero tiene que decidir por algo. Sobre todo cuando a uno le atrae todo lo que está haciendo. Todo no se puede hacer, ¿no es cierto? Y viene una angustia de la decisión. No es una angustia patológica, pero es un estado de angustia que en el mientras tanto a la persona le viene. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas que cuando tienen que ser trasladadas, por ejemplo, a un geriátrico, dejan la vida independiente que tenían y eso les genera un poco de angustia? Por supuesto que es así. Es distinto de las personas que pueden seguir adelante en sus hogares, acompañados o como sea. Tener buenas compañías realmente es una bendición de Dios. Por eso digo, la angustia de la decisión va a estar aunque sea breve. Incluso a veces hay personas que dicen, no, yo pensaba ir a España, sí, pero dentro de 3 años, pero ahora me piden que vaya el año, pero muchas ganas, y le viene como una angustia, así como otro diría, pero vas a España, bueno, de paso, además de trabajar, pasearás un poquito. No, pero yo pensaba ir dentro de 2 o 3 años, o sea, la persona tenía un plan, aunque sea algo lindo, y le puede venir un estado de angustia, que es la angustia de la decisión. Entonces, en este ámbito nos encontramos con la sabiduría como prudencia, o sea, como prudencia frente a las coyunturas concretas. El sabio es sabio, primera y fundamentalmente, porque sabe elegir. Una persona sabia es la persona que sabe elegir. Vamos a ver que este tema del momento oportuno, de lo que en Biblia muchas veces yo expliqué en la formación, se llama kairos, ocupa un lugar central en la reflexión de los sabios. No todo se puede hacer en cualquier momento. Hay momentos oportunos. Y la actitud del sabio consiste precisamente en esperar esa coyuntura
coyuntura favorable para poder actuar convenientemente. Esto se aplica para todo. El sabio va a saber elegir porque capta que es el momento oportuno. Cualquiera puede preguntarse, ¿y cómo me doy cuenta que es el momento oportuno? Primero, una premisa. Dios, cuando quiere manifestar algo, lo manifiesta de tal manera que uno no tiene duda de que es Dios. Es importante, lógicamente, vivir en alianza con Dios para poder participar del Kairos, para cada cosa. Les voy a dar un ejemplo propio. Yo siempre quise estudiar italiano desde muy chico, pero no podía porque trabajando, estudiando, las dos carreras que hice, lógicamente hay que dedicarse. Yo sé lo que es un idioma y hasta que llegó el momento, y de ahí no paré más. Todos los días de mi vida sigo porque de un idioma se sigue aprendiendo. En italiano se dice è stato un sogno nel cassetto, ¿no? O sea, siempre fue una deuda pendiente, un sueño en el cassetto. Bueno, y se pudo lograr, y después uno se siente bien, pero yo me daba cuenta que no encontraba el momento, cómo empezar. Las ganas las tuve siempre, hasta que se dio el Kairos. Dios facilitó, ahora empezar, tuve las ganas. Hice la ciudadanía italiana, que me tardó 4 años, así son los trámites, soy ciudadano ítalo-argentino, tengo mi pasaporte europeo, lo hacía todo mientras estudiaba italiano. Y estudiar seriamente, que no es lo mismo que ir una vez por semana a estudiar, ¿no? Estudiar todos los días. Entonces, se dio en ese momento. Lo mismo puede ser cuando alguien dice, me gustaría mudarme y no se da el momento de mudarse, hasta que de repente aparece el momento de mudarse. Entonces aprovecho, este es el momento de mudarme. Tengo la casa, dice alguien como nos compartieron algunos oyentes, ¿no? Tengo ganas de mudarme de provincia a capital. Tengo la casa en venta. Cuando es de Dios, el Kairos se muestra. Es un momento oportuno. Y el sabio sabe elegir. Ahí está el secreto. El camino justo. Este es el camino, este es el momento. Esto tiene que quedar claro para cuando empecemos a trabajar cada uno de los libros de la sabiduría de Dios. Quiere decir que el Kairos ocupa un lugar central, repito, en la reflexión de los sabios. De esta manera nos vamos aproximando cada vez más al tema de la sabiduría, a todos los problemas que suscita y al mismo tiempo a todas las posibilidades que ofrece este tipo de reflexión. Una metáfora muy común y al mismo tiempo muy importante dentro de los escritos sapienciales es la metáfora del camino para referirse a la vida del hombre. El camino es una metáfora, vuelvo a decir. ¿Qué quiere decir metáfora? Vamos a aclarar los términos. Proviene de 2 palabras, metá, más allá, y el verbo fero, que quiere decir conducir, dirigir, llevar. Entonces, la metáfora es a donde nos lleva algo. ¿Cuál es la metáfora de esta parábola? Por ejemplo, un día un hombre salió a sembrar, todo va a terminar con una enseñanza que es la metáfora. Entonces, la metáfora del camino. El camino es una metáfora, es una imagen particularmente apropiada para describir lo que es la vida humana. Hay un verso de Machado que creo que todos los conocemos: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, el futuro es para nosotros un camino,
siempre es un camino. Por eso vamos caminando al encuentro del Señor, iglesia peregrina de Dios. Cuando les hablo del Señor muchas veces les digo, Jesucristo el Señor es Homo Viator. Homo Viator significa hombre en camino. Por eso la palabra camino para la sabiduría bíblica es algo muy importante. Repito, el futuro es para nosotros un camino que todavía no ha sido trazado. Aunque uno sea mayor, mañana es futuro, pasado es futuro, la semana que viene es futuro, el mes que viene es futuro, el año que viene es futuro. Esto es aplicable a los jóvenes mediana edad como a los adultos mayores. El futuro es para nosotros, repito, un camino. Tenemos que ir abriendo camino. ¿Cuántas veces en mis formaciones insisto? Lo importante es el mundo opcional. El mundo opcional es saber elegir el camino justo. Voy por aquí, voy por allá, hago esto, no hago esto, tengo en cuenta esto, no tengo en cuenta esto, esta persona conviene, esta persona no conviene en mi amistad, en lo que voy viviendo hoy. Ven que es saber elegir el camino justo. Camino no es solo camino en sí, sino es lo que se presenta en la vida. Así como les dije en algunas formaciones, ¿para qué pensás en la gente que a vos no te acepta? No tenés que dedicar tu tiempo, que es un regalo de Dios, para pensar en los que no te quieren, los que no te aceptan, los que te rechazan. Tu tiempo lo tenés que dedicar para las personas que te quieren, para las cosas que a vos te van a edificar. No pierdas un instante de tu vida pensando en quienes no te quieren. Y hay personas que se adormecen en eso. Bueno, evidentemente todavía no llegaron a las puertas de la sabiduría, que consiste en, díganlo conmigo, saber elegir el camino justo. Tenemos que ir abriendo camino, digo, y abrir camino significa tomar decisiones, optar, seguir adelante, pero no por un camino trazado de antemano, sino por un camino que se va abriendo a medida que avanzamos. Cada uno tiene que abrirse camino en su existencia, porque la vida es algo que tiene que vivirla cada uno, y la sabiduría consiste en elegir el camino acertado. Por eso feliz el hombre que no va por el camino de los malvados, dice la Escritura, o feliz el hombre que sigue el camino del Señor. Hay un texto en el libro del Deuteronomio donde Moisés, hablando en nombre de Dios, dice: pongo delante de ti un doble camino, el camino de la vida y el camino de la muerte. Frente a esta doble posibilidad, el hombre se ve confrontado con, digamos, la necesidad de optar, de tomar una decisión, de elegir cuál va a ser la senda que está dispuesto a recorrer. En este sentido, la Biblia es muy categórica. Y aunque no haga afirmaciones teóricas al respecto, a cada momento y en cada paso destaca la libertad que tiene el hombre para decidirse frente al doble camino que se le propone, que es constante. Entonces, ¿en qué consiste esa sabiduría? Que se aplica, por una parte, a la pericia y la destreza del artesano, que se aplica también a la astucia, con que sabemos manejarnos en las diversas circunstancias de la vida, que es prudencia, porque sabe elegir el camino justo y sabe esperar el momento oportuno,
¿cuál podría ser, de alguna manera, la definición de esta sabiduría? Gerard von Rad nos da una definición que puede resultar útil con tal que la entendamos debidamente. Dice von Rad que esa sabiduría consiste en la capacidad para dominar lo contingente. Capacidad para dominar lo contingente. ¿Qué significa lo contingente? Lo que es y puede no ser. Las personas, por ejemplo, somos seres contingentes. Nosotros somos lo que somos, pero podemos no ser lo que somos. Por ejemplo, vamos por el lado bueno. Nos consideramos buenas personas, pero podríamos no ser buenas personas. Podríamos ser malas personas. Si somos buenas personas es porque optamos por ser buenas personas. Por lo tanto, elegimos el camino justo, porque el hombre puede elegir el otro camino como lo eligen otros. Otro ejemplo es un ser pacífico. En cambio, otros, vamos a decir, es una persona violenta. La persona elige. Entonces, se entiende este concepto de von Rad, que la sabiduría consiste en la capacidad para dominar lo contingente. Bueno, voy a dejar así entonces las puertas abiertas para seguir desarrollando esta introducción. Deseo de todo corazón que estos 5 programas y el próximo miércoles también, en que continúo con toda la introducción que hago, les esté haciendo pensar mucho. Como muchos hermanos dicen, gracias a estas introducciones es que uno después entra a los libros de la Biblia y sabe manejarse con mucho más fluidez dentro de la comprensión de los textos. Eso es lo que deseo de todo corazón. Por eso les doy tantas, tantos detalles, tantas puntualizaciones respecto de cosas para hacer pensar a los oyentes cada día más y mejor.